están? Soy Ana y el tema que traigo hoy para trabajar es la terapia con muñecos. Así, simple. Los muñecos son utilizados como herramienta de acompañamiento. Se basan en la proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenemos dentro, ¿sí?, lo vamos a llevar afuera, pero representado en estos muñecos. También me dirán, Ana, eso lo trabajan con niños. Nosotros somos adultos y no vamos a ponernos a jugar con los muñecos. En realidad, esta terapia sí se usa con niños, pero también se usa con adolescentes y con los adultos. Enseguida les voy a mostrar cómo. Esta terapia con muñecos hace utilizar los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? Una cosa es contar una situación por medio del lenguaje oral y otra cosa es contarla, pero ir representándola en un muñeco que elijo, porque fue el que me llamó más la atención, decoro, ¿sí? Y luego trabajo en un espacio. Enseguida lo vamos a armar. Bueno, cuando hablamos, ¿sí?, nosotros ¿qué hacemos? Contamos, como les decía, una situación, proyectamos también una situación que nos preocupa. Por ejemplo, yo estoy muy preocupada por una situación que tengo que enfrentar en una semana. Entonces, esta terapia lo que hace, nos invita a representar esa situación que voy a tener que afrontar dentro de una semana, no solo poniéndole, como decía, el lenguaje oral, poniéndole la palabra, sino trabajando con material concreto, que son los muñecos. ¿Qué pasa con esto? Yo puedo contar esta situación, pero cuando trabajo y le doy vida a esos muñecos, empiezo a descubrir un montón de cosas, ¿sí? Cosas que tengo yo en mi inconsciente, que no sabía que las tenía, cosas que desconocía. Entonces, estos muñecos son utilizados como herramienta, ¿sí?, para acompañar al cliente. En este caso, yo tengo que decir al cliente por el tema del coach, pero los psicólogos la utilizan en terapia, ¿sí?, para ayudar a su paciente. Así que bueno, seguimos. Cuando invitamos a la persona a realizar este tipo de terapias con estos muñecos, nosotros vamos a ver que esos muñecos cobran vida. ¿Qué quiere decir esto? Se llama por ahí terapias mágicas, porque realmente se hace como un lugar mágico entre lo que va diciendo la persona, en lo que va representando en ese escenario con sus muñecos. ¿Y esto en qué ayuda? ¿Sí? No solo ponerle la palabra, como decía antes, sino el profesional puede observar mediante una guía de su coach, su psicólogo o otro tipo de profesional, puede observar sus reacciones corporales, ¿sí? Entonces, con todo ese conjunto, ¿sí?, de tanto lo verbal, lo corporal, utilizando esta imagen, ¿sí?, el profesional, ¿qué va a hacer? Va a llevarlo a comentar esta situación que le preocupa, a interactuar con el resto de los muñecos que él ya les dio vida, ya que puso, por ejemplo, una mujer, un niño o los muñecos que él desee utilizar para esa situación. Entonces, por medio de estas preguntas o este acompañamiento, ya va a ir proyectando esa situación que va a tener que afrontar en unos días, en una semana, por ejemplo, como habíamos dicho antes. Y está muy bueno porque ya se prepara para esa situación. Es decir, que al poner su palabra, sus gestos, todos sus movimientos corporales, despertando partes inconscientes que también lo preocupan, cuando se encuentre y llegue ese día donde tenga que afrontar esta situación que a él le preocupa, ya va a tener otro tipo de herramientas. Es como que sus emociones ya las puso dentro de esta terapia de muñecos. Entonces, cuando se encuentre en persona, ¿sí?, y no sean los muñecos, ya va a saber cómo gestionar esas emociones. Va a ir más preparado. Por eso se llama una terapia de proyección. Ahora vamos a empezar a hacer esta terapia con muñecos en un ejemplo. Yo ahora les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, les voy a dar un ejemplo de cómo se trabaja
con los muñecos. Los muñecos que yo tengo acá son muñecos de madera que representan el sexo femenino, el sexo masculino y en diferentes tamaños si hay niños, adolescentes. Entonces, como ven, estos muñecos no tienen pelo, no tienen ropa, no tienen absolutamente nada. Pero en otras cajas yo tengo para que ellos, antes de comenzar la terapia, ellos decoren su muñeco. Le pongan el color de pelo, ¿sí? Yo me tendría que poner el color de mi pelo, la ropa que me guste, ¿sí? Y empezamos a darle esas características a cada uno de los muñecos, ¿sí? Características personales que proyecta el cliente y le incorpora a ese muñeco. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo me voy a presentar con estos muñecos. Por ejemplo, yo soy Ana, soy mamá de Nicolás, que es un adolescente, de Celeste y de Francesco, ¿sí? A su vez, Ana es maestra y trabaja con niños muy pequeños de la primera infancia. Celeste tiene 2 mejores amigas. Y Francesco le gusta jugar con otro compañero de la escuela que es mucho más alto que él. Y a veces se pelea un montón. Entonces, ¿vieron cómo yo voy armando todo este escenario con el tema de los muñecos? Cuando se trabaja con niños, yo tengo muñecos que ya tienen la ropita, muñecos con el pelo, entonces los niños pueden ir utilizándolos. Se usa mucho los Playmobil. Como esta terapia por ahí es para adultos, yo prefiero que el adulto elija su muñeco y se represente en ese muñeco, entonces que lo decore él. ¿Cómo es la parte más fácil para decorarlo? ¿Sí? Con plastilina de diferentes colores. Entonces este muñeco va a tener el pelo según el pelo del cliente, va a tener la ropa según la ropa que use con el color preferido del cliente. Y eso nos va a decir un montón de cosas. Otro de los ejemplos de un cliente que estaba muy preocupado porque en unos días tenía que hablar con su jefe y decirle que él quería renunciar a ese trabajo. Entonces estaba angustiado porque su jefe había sido muy buena persona con él y lo había ayudado un montón. Pero esto, este cliente estaba muy angustiado y no sabía cómo comenzar la conversación, no sabía de qué forma actuar para que no se enoje su jefe, porque más allá que era su jefe, él tenía una relación de amistad. Entonces comenzamos, ¿sí?, a ponerlos en este plano, que como les explico, el plano es circular. ¿Por qué circular? Porque al ser circular, ¿sí?, podemos ubicar los muñecos en diferentes espacios. Invitamos al cliente a que se pare y le vamos girando. Ese plato puede ser un plato de madera, puede ser un círculo de madera, ¿sí? Entonces lo vamos viendo de diferentes puntos. Así que, ¿cómo sería ver la situación de este cliente? Él viene, decora su muñeco, ¿sí? Y acá estaría él, el cliente. Entonces, en el momento que le decimos al cliente con quién tenés esta situación que te preocupa, con mi jefe, perfecto. Entonces, vamos a poner que eso lo va a ir ubicando el cliente al jefe, ¿sí?
tiene mucho que ver la distancia que utiliza de muñeco a muñeco, tiene mucho que ver el espacio donde se ubica. Entonces, también le preguntamos si intervienen otras personas. Él dice que sí, que tiene 2 compañeras que lo han ayudado mucho y que también está angustiado porque al dejar este trabajo, ¿sí? No va a compartir esos momentos con sus compañeras. Le preguntamos si quiere agregar a alguien más y dice que por ahora no. Entonces, lo invitamos. A ver, el cliente, vamos a trabajar con el cliente. Lo invitamos al cliente y le preguntamos, ¿en qué lugar estás? Estoy en mi oficina. ¿Cómo te sentís? Me siento angustiado, estoy nervioso porque sé que ya llega mi jefe y voy a tener que hablar. Y los vamos llevando con diferentes preguntas a que él vaya proyectando esa situación que va a tener que afrontar en unos días. Entonces lo invitamos a que se ponga enfrente y que traiga a su jefe, ¿sí? Y se ponga enfrente de su jefe. Entonces le decimos, ¿qué le dirías a tu jefe? ¿O cómo comenzarías la conversación con tu jefe? El cliente, ¿qué hace? Empieza a hablar y, bueno, yo le diría que la verdad que la pasé muy bien, que le agradezco. Entonces ahí lo invitamos a que él lo invitamos a que él hable, ¿sí? Como si su jefe estuviera delante, para ayudarlo en esta proyección. Entonces, no yo le diría, sino que el cliente va a comenzar a hablar como si su jefe estuviera en presencia, en persona. Entonces, el cliente le va a decir a su jefe, hola, ¿cómo estás? Empieza una conversación, quiero hablar de un tema que a mí me gustaría que quedara claro, y comienza a hablar con su jefe. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que los muñecos son mágicos? En esta situación, cuando se empieza a trabajar, porque se van llevando, cada profesional lo va llevando con sus preguntas, vemos un movimiento corporal que ahí explica todo, explica sus emociones. Ese movimiento nos va a decir a nosotros, a los profesionales, cómo se siente hablándole a su jefe. Y también vamos a observar su emoción en un principio y vamos a observar su emoción transformada o gestionada en un final de esta conversación, porque invitamos a acercarnos, a hablar más juntos. También lo invitamos al cliente a que él proyecte sobre la reacción de su jefe. ¿Vos qué pensás que te va a decir tu jefe? Y mi jefe me va a decir que está bien, que yo tengo que, es un crecimiento, que entonces, ¿qué es lo que te lleva a vos a sentirte en esa emoción de angustia o de miedo a su reacción? ¿Sí? Entonces, por medio de estas preguntas, cobra vida todo el escenario y cada uno de los muñecos. Una vez que trabajamos eso con su jefe, invitamos a sus compañeras, le preguntamos, ¿quieres hablarlo de a una o las invitas a las dos? No, me gustaría hablarlo con las dos, por ejemplo. Entonces, invítalas a charlar, a conversar sobre este tema y a contarles tu decisión. Él las invita y vamos a observar en el espacio que él va a trabajar también. Sí, porque cada una de estas compañeras va a tener un nombre, porque le vamos a preguntar, no vamos a decir los nombres, pero él le va a poner los nombres reales. Primero va a hablar con ella, que tiene un nombre, que es su compañera. Cuando habla, ¿sí?, la vamos a acercar, vamos a enfrentarla. Entonces, él le va a hablar como si estuviera en presencia, como hizo con su jefe. Pero con el momento de preguntar, ¿qué pensás que te diría tu compañera ante esto que vos le estás declarando con toda sinceridad y con esta angustia? Que va a decir esto, esto y esto. Perfecto. ¿Y cómo te gustaría sentirte
cuando vos termines de contarles tu decisión. Va a expresar su emoción. Y siempre nosotros vamos a acompañar y siempre vamos a hacer esas preguntas para que lo lleven a explorar y para que él descubra todas esas respuestas que las tiene en su interior, ¿sí? Por eso les llamamos, son por ahí cosas inconscientes que él pensó que no sabía, pero sí están y él sabe y las tiene. Entonces las proyecta, las saca, esas respuestas quizá que él tenía inconsciente, las hace consciente. Entonces cuando terminamos, hacemos que él despida a sus compañeras y despida a su jefe que estaba en un costado. Nunca lo sacamos del escenario, donde él se queda solo y que él haga una declaración, ¿sí? Cómo se sintió, cómo se siente, pero siempre hablando como si él fuera el muñeco. Entonces esto le va a permitir que el día que se encuentre en esa situación ya va a haber sentido un montón de emociones, va a haber gestionado estas emociones, ya va a tener herramientas de cómo empezar una conversación y algunas o varias respuestas posibles que le puede decir su jefe y sus compañeras. Así que esta terapia es espectacular, es genial y despierta un montón de emociones y cosas inconscientes. Por eso muchas veces este tipo de terapias no se trabajan con problemas, por ejemplo, con traumas muy bravos, porque estamos proyectando y estamos actuando como si fuéramos el muñeco. Entonces, bueno, por ahí las reacciones no pueden ser las esperadas para un profesional. En caso de un coach que no hace terapia, sino que acompaña, eso no se toca. Esas cosas traumáticas no se tocan. Bueno, espero que les haya gustado. Es genial, yo les di algunos ejemplos, pero realmente cuando uno trabaja con los muñecos en una terapia real, es súper emocionante porque vemos muchos movimientos corporales, gestos corporales, incluso que llevan a las risas, algunas emociones al llanto, pero todo se gestiona y es una preparación. Estamos acompañando y ayudando a que vaya preparado para una situación que le da miedo afrontar. Terminamos acá y espero que les haya gustado esta terapia con muñecos. Hay un libro de Ana Jiménez, es una española, que lo recomiendo, es muy lindo, y hay un montón de videos que pueden ver. Solo se pueden utilizar esta terapia de muñecos como herramienta y tienen que ser profesionales. Recuerden que tenemos que tener la responsabilidad que estamos trabajando con personas y las personas somos seres no solo racionales, sino seres totalmente emocionales. Entonces, muchas veces, si trabajamos mal o si llevamos al límite en situaciones a estas personas, podemos causarle más daño que el que trae. Así que bueno, les mando un beso y nos vemos en el próximo video.